Estamos acá haciendo un live, no tan a la hora de costumbre, un poquito más tarde. Ahí les voy a ir contando por qué, a ver si alguien se suma por ahí, para que me comente un poco si se escucha bien, que es lo más importante. Y como siempre, la idea es dejar toda esta información con ustedes. Quedan grabados siempre estos live y esperando que les sea de ayuda también a todos sus procesos. Vamos a esperar unos minutitos a ver si alguien se suma porque recién avisé. Mariana, hola Mariana, gracias por estar aquí. Marcar, hola también. Rosa, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Yubi, ¿cómo estás? Siempre presente, Yubi, gracias. Paulina, Cecilia, bienvenidos. Víctor Alvarado, un abrazo para ti también. Olga, desde Valparaíso, qué bien. Bueno, como siempre voy a contar entonces para las personas que tal vez vienen por un tema específico, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a referirnos primero a agradecer, ahí les voy a contar respecto de qué. Vamos a tratar un poco de las energías centrantes y de lo que nosotros estamos percibiendo y sintiendo con estas energías que han estado muy potentes. Voy a hablar un poco sobre la fe y ahí van a ver hacia dónde lo vamos a derivar. Y una solicitud de colaboración fraterna. Entonces son estos 4 puntos que vamos a hablar hoy día. No sé cuánto se irá a demorar este live. La idea es, como siempre, es que después existan preguntas y respuestas. Yo creo que en el tema de las energías voy inmediatamente a ir respondiendo un poquitito para las personas que tienen alguna duda y después voy a seguir con los otros puntos. Por acá continúo saludando. Rita desde Patagonia, un saludo. Alicia desde Neuquén, Argentina, un saludo fraterno. Ana Yogina, también es Yogini parece, desde España, un saludo también. Bueno, para no retrasar más y ir avanzando, lo primero que vamos a hacer acá es comentarles, como siempre, que todo lo que se transmite por este canal es absolutamente gratuito, es servicio y voluntariado en estos tiempos de transición, y eso es bueno referirlo acá. Y por otro lado, en la otra red que tenemos en Telegram, que es Tribu Mensajes de Sirius, ahí en el fondo es un grupo de conciencias de alma que están trabajando en sí mismas, que vamos en diferentes grados. Hay personas que tienen muchos saberes, mucho conocimiento, que ya tienen un proceso de autoconocimiento y de trabajo interno de muchos años y que hoy en día también están en servicio. En ese sentido, lo que quisiera hacer acá es agradecer públicamente a 2 personas que en este momento están haciendo una labor totalmente amorosa y de servicio. Una de ellas es Mariana, que es de Chile y que ha ofrecido de forma absolutamente gratuita dar un taller sobre los discos solares. Toda la información pertinente a esto está en Tribu. Yo voy a estar bajando el día antes ahí en el chat central o general toda esta información, y también la tengo en la carpeta de desarrollo espiritual. Va a ser este miércoles 28. Mariana, me corriges por ahí si es que estás. Entiendo que es el 28. Y el horario, el contenido, de qué se trata, va a estar también, está todo escrito ahí en Telegram, en Tribu Mensajes de Sirius. Voy a dejar también en los comentarios el link para quienes deseen participar. Y a la otra persona que deseo agradecer acá, que nos está colaborando en este momento, es a Edith. Edith, ella también tiene un trabajo personal y de automaestría muy lindo. Ella es una maga itinerante, le digo yo. Ha tenido la valentía de ir recorriendo varios países
como caminante y desde ahí ir aprendiendo teniendo diferentes herramientas, aprendiendo diferentes técnicas. Actualmente yo diría que una de sus especialidades es la astrología, tiene una astrología intuitiva maravillosa. eh, y también tiene un oráculo del alma, entre muchos otros saberes que ella tiene, porque ella es artista, también hace cosas muy lindas, pero ella ha puesto a disposición por un plazo hasta los primeros días de junio estas dos herramientas, carta astral como el oráculo, para las personas que en estos momentos estén pasando por situaciones muy difíciles y que necesiten tomar decisiones, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito económico, eh, en el ámbito de trabajo, mudanzas tal vez de país, de casa, y que estén con incertidumbre y muchas veces con ansiedad a veces. Está ofreciendo también por tribu acompañar. Ya ella hace esta sesión, una orientación a través de la carta astral y este oráculo del alma también, que es maravilloso. Así que a quienes estén pasando por esta situación y estén en tribu, contamos con ella por unos días y en profunda gratitud a la labor, porque yo misma la consulté y su astrología es maravillosa, muy, muy en resonancia. Me impresionó ver cómo desde la astrología se pueden ver cosas tan profundas, incluso familiares, y tan perfectamente claras. Ya, eso es entonces lo primero que quería hacer acá, agradecer, porque esa es la idea de tribu, que cada uno que tenga un saber pueda de alguna forma ponerlo a disposición, aunque sea por un tiempo, o compartir sus saberes ahí amorosamente. Y así podemos desarrollarnos todos, avanzar. No siempre tenemos los recursos, y yo lo digo esto con conocimiento de causa, porque a mí me costó un poco tomar algunos cursos que quise hacer para perfeccionarme. No siempre me fue fácil. Muchas veces conseguí beca también. Traté de ser bien disciplinada y estudiosa para poderlo lograr. Entonces, creo que todo el mundo tiene derecho a esta expansión de conciencia. Por eso se hace este servicio en tribu. Eso es lo que quería comentarles. Y después, lo que quiero tratar hoy día es un poquito hablar sobre las energías. Bueno, decirles que yo quedé, entre comillas, fuera de combate justamente por estas energías. A partir del miércoles comencé a sentir un incremento muy potente. Siempre me pasa eso, como que comienzo a sentir un poquito antes la energía más fuerte que va a venir. Y efectivamente el día jueves y viernes la cantidad de energía que nos llegó fue pero muy, muy potente. Tanto así que genera mucho mareo, llegando a veces hasta un vértigo, náuseas, mucho dolor y presión en la cabeza, para algunos cansancio extremo, para otros mucha aceleración impidiendo que la persona pueda dormir. O a veces estoy tan cansada que ni siquiera puedo dormir porque el cuerpo y todos nuestros cuerpos están realmente agotados. Entonces, producto de eso, empecé a mirar también en tribu lo que estaba pasando. Muchas personas ahí refirieron los síntomas que estaban sintiendo y decir que los efectos de estas energías se dan en todos nuestros cuerpos, tanto en el cuerpo físico, sintiendo malestares, dolores, pesadez, como también en la mente. Y llamo en especial la atención acá el campo mental, porque resulta que la velocidad de los pensamientos era tan acelerada, tan rápida, que de alguna manera había que vaciarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Porque si a veces nuestra mente está tan rápida, tan acelerada, nos cuesta meditar. Aunque podamos poner una meditación guiada, como que nos cuesta un poquito. Yo les he recomendado siempre las frecuencias 528 Hz y 936 Hz, como también lo que siempre les comento, que también lo voy a hablar acá un poquito más. Pero en este caso, para la mente, yo les recomendaría a las personas que les gusta escribir, pasar todo a papel, escribir, llevar una bitácora de lo que están sintiendo, de esos pensamientos acelerados que vienen a la mente.
todo ese proceso que están viviendo internamente, expresarlo. Y eso va a hacer que nuestra mente vaya también bajando la velocidad y quede plasmado ahí. Entonces tal vez después de frenar un poco esa alta velocidad de la mente, esa multitud de pensamientos que vienen, ahí tal vez intentar de alguna forma colocar una frecuencia o algo que nos relaje, una meditación guiada. Otra cosa que fue muy afectada también fue el plano del cuerpo emocional. Yo noté personalmente que estábamos revisando por décima vez o mil veces ya ciertos temas que volvían a surgir, pero de forma muy veloz porque muchos de esos temas ya los habíamos tratado. Entonces, como observarlo, sentirlo, ver por qué viene ahora, si está emanuando de la misma fuente que fue antes, y hacer un proceso ahí de integración para poderlo soltar, hacer un discernimiento respecto de esa parte emocional que está viniendo. Otras veces también este campo emocional puede ser un poco más fuerte, puede venirnos un poco de tristeza. Lo que noté también mucho, no solo porque haya transitado yo por el proceso, sino de una autoestima baja, tal vez culpándonos, tal vez autoexigiéndonos demasiado. Eh, y eso también hace que nos profundicemos más en esa emoción. Entonces, observar y tratarse amorosamente, comprender el proceso. En la medida que nosotros vamos comprendiendo el proceso y observando todo, podemos irlo soltando, liberando de alguna forma, ¿no? Y en el campo energético, nuestra vitalidad, yo siento que se vio bastante afectada, por lo menos en mi caso, yo tenía muchas cosas que hacer, lamentablemente no pude ralentizar la agenda y tenía varias cosas, entonces me esforcé más allá de lo que todos mis cuerpos me estaban permitiendo en ese momento. De cierta forma, transgredí, no respeté ese proceso por cosas que venían acumulándose y que a veces están más allá de lo que uno puede manejar, no son cosas que uno se proponga, sino temas que van llegando que uno debe resolver. Y esa autoexigencia me llevó a caer en un cansancio extremo el día viernes, día sábado con vértigo, hasta que ahí ya se cortó la agenda, sábado, y lo que no se resolvió ya no se resolvió, se queda ahí guardado en el cajón de los varios o por resolver, y me fui afuera a la naturaleza. Y realmente la sensación de contacto con el viento, con las flores, con el sol, pisar en la tierra, eso fue pero una santa medicina y realmente no, a veces no valoramos cuán sanadora puede llegar a ser la naturaleza, cuán sanador puede ser contemplar una flor, sentir en profundidad el aroma de la tierra que aún está húmeda, observar las aves, cerrar los ojos y solo quedarse allí percibiendo. Y eso fue ralentizando, calmando y sanando todo lo que había que sanar, todo lo que había que armonizar. Junto con eso también recordar el beber nuestras aguas solarizadas, que no lo había hecho. Entonces hidratarse correctamente, porque en las noches yo sentía que con esta gran energía que estaba llegando, que una noche fue fuertísimo, yo desperté con el pecho hirviendo, entera, transpirando, sintiendo que el cuerpo vibraba, que me hicieron esa pregunta, y la boca totalmente seca, totalmente deshidratada. Entonces ahí levantarse en la noche, hidratarse, trabajar la respiración para después tranquilamente volver a intentar conciliar el sueño, porque la energía va a seguir trabajando, obviamente. Comprender también que generalmente cuando nosotros estamos en posición horizontal, esta energía trabaja bastante más. Estar consciente de eso. También comprender que generalmente en las noches nosotros no solo salimos al astral, sino que los guías también trabajan en nosotros, vamos integrando de mejor forma toda esta información, toda esta energía, todos estos códigos que están entrando.
Y ahí justamente revisando otros canales por ahí, por ya el día viernes, que ya estaba realmente, como se dice, tirando la toalla porque realmente no me podía sobreexigir más. Claro, empecé a ver que varios estaban diciendo que la energía realmente estaba muy fuerte, vi las frecuencias Schumann también, y todos estaban haciendo ese proceso. Y ya se nos había avisado que este cambio de ciclo de un signo a otro, el inicio de este proceso en el signo de Géminis, en que Mercurio está más presente, iba a traer muchas modificaciones, Urano también, Plutón, en fin, varias información ahí desde el punto de vista de la astrología. Y se notó muchísimo. Ya veníamos subiendo, yo había subido, puesto en el grupo unos videos de Elsa Farrús que venía hablando de este subidón de energía, pero realmente ha sido intenso. La buena noticia es que si nosotros estamos conscientes del proceso y lo conocemos, lo podemos integrar de mejor forma. Y este proceso va a ser más breve, días, para que nosotros podamos de alguna forma ir avanzando. Estoy hablando en términos generales, tal vez alguna persona no sintió nada, tal vez otros lo procesaron mucho más rápido, tal vez otros van a quedarse una semana integrando estas energías, pero estoy hablándoles acá desde mi experiencia, mi sentir y compartiéndola con ustedes si de alguna forma les sirve, ¿ya? Voy a mirar ahora un poquito los comentarios, a ver si puedo de alguna forma complementar esta información. Sol me dice acá, hola Paz, me alegro de ver nuevamente esta información. Yo tengo muchos problemas en mi pecho. Siento falta de aire y palpitaciones a mil. Sí, exactamente, Sol. Mucha palpitación. La expansión de nuestro chakra cardíaco es muy grande en este momento. No se olviden que según los guías y según me ha transmitido también el guardián, nosotros estamos caminando hacia la bajada de esta energía crística de una forma bastante más intensa. En este momento estamos recibiendo esa energía crística, yo digo siempre en dosis homeopáticas. Y aún así nos resulta difícil, no todos tenemos todavía tan integrado todos estos procesos. Lo que me comenta el guardián es la ley de adaptación. Es necesario que todos nuestros cuerpos se vayan adaptando para recibir estas nuevas energías. Por eso, hace 2 años atrás, cuando la gente reclamaba, decía, oh, ¿dónde está el flash solar? No pasa nada, el planeta sigue igual. Bueno, de cierta forma era un punto en parte egoísta, por así decirlo, porque nadie resistiría recibir esta energía si fuese de una sola vez. Es necesaria una preparación. Es como si yo le digo a alguien que nunca ha corrido, oye, salgamos a trotar. Y yo ya estoy acostumbrada a correr 5 o 10 kilómetros y esa persona que nunca ha corrido ni un poco, la obligo a correr 1 kilómetro. Eso la va a dejar destruida. Imagínense 5 kilómetros. Acá es exactamente lo mismo. No todos están tan preparados. Y aún los que venimos haciendo un trabajo ya desde hace mucho tiempo, porque yo puedo decir que vengo trabajando en mis 4 cuerpos inferiores prácticamente 2008, 2010, y ya con el yoga esto se intensificó muchísimo. Y aún así las subidas de energía que hay son muy potentes. Y de repente llega información que nosotros no habíamos procesado. De repente vienen estas subidas de energía muy fuertes, pero por lo menos yo no siento nada y veo que otra gente sí está padeciendo algunos síntomas. Y en este caso me tomó en lleno, o sea que probablemente algo me faltaba trabajar, integrar y esto se manifestó totalmente. Hola Mari. Rosa me dice acá, todo lo que comentaste me sucedió, fue un proceso difícil de transitar. Así es, Rosa, no, no fue fácil, pero como nosotros, que es el tema que voy a tratar, tenemos fe y confianza en el proceso, lo entendemos más que nada, se puede transitar. Y con los tips que doy siempre, uno que es el contacto con la naturaleza,
trabajar con nuestra respiración para el exceso de palpitaciones cuando se nos dispara el corazón, que también esa respiración nos sirve cuando nosotros podemos estar, por ejemplo, en una crisis de pánico. Siempre podemos probar con la respiración cuadrada, 4 tiempos en inhalar, 4 retener, 4 soltar y 4 sin aire. Y después pasar a una inhalación que sean 4 tiempos y a una exhalación que sean 6 tiempos. Siempre que mi exhalación es más larga que mi inhalación, el resultado va a ser relajar el sistema nervioso, calmarme, aquietarme, ¿ya? Siempre las exhalaciones más profundas. Otra cosa que no nos debemos olvidar nunca, a mí me cuesta mucho tomar agua pura en invierno. Estoy acostumbrada siempre primavera, verano, no hay ningún problema, pero cuando hace frío, generalmente tomo infusiones de hierba, mucha infusión de hierba, té de camomila, de melisa, menta, todo lo que encuentre, que voy viendo ahí lo que necesito, si necesito calmar, si necesito darme energía, tomo una agüita de romero, que es maravillosa para la circulación también, en fin, pero se nos pide agua, entonces es importante mantenerse hidratada. ¿Qué más? ¿Acaso Comena me dice, Paz, te mando todo mi amor y gracias por tu gran trabajo y ayuda para muchos, con mucho amor? Gracias, gracias, es una labor de todos. Sí, Adrián, soy chilena. Jessica me pregunta acá, estoy viendo las preguntas. Gracias por poner, buena idea, poner la palabra pregunta antes para irme nada más que a eso. Ese sentimiento de culpa por alejarnos de las personas que no nos valoran, que solo nos exigen y juzgan. ¿Cómo dejar de tener ese sentimiento y pensamientos repetitivos? Bueno, una forma rápida y eficaz es cambiar de frecuencia. ¿Cómo puedo cambiar de frecuencia? A través de la música, a través del sonido. Pone al tiro frecuencias vibracionales 528 Hz y 936. Eso es como el remedio de emergencia. Y lo otro también, bueno, hacer un proceso interno de reflexión de por qué está ocurriendo eso. Primero que nada, tratar de entender de dónde proviene esa culpa, por qué o de dónde proviene ese proceso de no valoración, entenderlo también, porque una vez que nosotros comprendemos en profundidad los procesos que estamos vivenciando, podemos de alguna forma integrarlos, como digo yo, soltarlos, liberarlos. Muchas veces, y lo digo también por experiencia personal, a veces nosotros pensamos que es hacia nosotros el juzgamiento o la no valoración, pero tal vez esa persona ha tenido durante todo su transitar, o por lo menos parte de él, eh, esa actitud referente a otras personas. Entonces esa es su frecuencia, esa es su vibración, ese es su modo de ser, y no es que sea específicamente contra nosotros. Entonces, no sentirse de alguna forma culpable, ni mucho menos víctima, sino que responsabilizarnos de lo que estamos sintiendo y decir, bueno, está ocurriendo esto, ¿cuál es la solución que yo tengo? Tomar distancia, por lo menos por un tiempo, hasta que yo entienda el proceso o entienda el proceso de la otra persona. Tal vez esa persona también me está mostrando algo, ¿no? Siempre nosotros tenemos en nuestra vida personajes antagonistas y personajes agonistas. Y los antagonistas, que podrían ser los personajes eh, que son, entre comillas, los malos de la película, no siempre es así. Nos quieren mostrar algo que nosotros tenemos que trabajar. Tal vez, no sé, la autoestima, por ejemplo, el amarnos más a nosotros, el valorarnos. Ya ahí son innúmeras las reflexiones que tenemos que hacer. Pero primero que nada, como SOS, cambiar de frecuencia y después ir tomando distancia hasta que nosotros hayamos hecho un trabajo interno. Y si podemos, pedir ayuda con un terapeuta. Eso también es importante, alguien que nos acompañe si no podemos solo. No siempre podemos hacer todo nosotros solos. Eso es lo que te podría decir muy brevemente, Jessica. ¿Qué más?
Acá Alejandra me dice, seguimos transitando cada día un nuevo yo. Así es, cada día nos estamos reinventando. A ver si hay alguna otra pregunta. Para poder seguir avanzando. Pregunta acá, Pamela Espinosa. Pregunta. ¿Esta energía puede tener que ver con lo que está pasando con los estudiantes escolares? Hay mucho ausentismo de clases. Los niños reaccionan agresivos frente a profesores o a autoridades. Mira, de alguna forma sí, porque resulta que estamos con conjunciones planetarias en Aries, y Aries es la acción, es el empoderamiento, y también los niños también están haciendo su trabajo interno de procesar toda esa rabia que pueden tener dentro. Entonces, tener la capacidad de contención, tener la capacidad de escucha, que hoy en día uno ve en las familias y lamentablemente es así, todas las personas están aisladas en sus celulares, ¿no? O en sus redes, en cualquier otra red, se permite que los niños, los menores estén a veces encerrados en sus piezas nada más que conectados con las redes, ya ni siquiera hay un tiempo de por lo menos una merienda, una comida al día, hacerlo en familia, hacerlo en grupo y preguntarle al otro cómo fue tu día, cómo te sentiste, en fin, saber un poco mirándose a la vista, a los ojos, qué es lo que está pasando con el otro. Nosotros acá con una amiga que tiene su centro ecuestre y trabaja con un coaching asistido con caballos, nos contaba la experiencia de repente que llegan jóvenes, familias con 3 hijos jóvenes, y que por lo menos 2 de ellos nunca dicen nada, no comunican sus emociones, y al hacer esta dinámica de estar en un espacio con los caballos sueltos y ellos ahí caminando, y que los caballos son un, un lector energético, por así decirlo, estos niños entablan un contacto visual, porque ni siquiera cuando están con los padres o conversando miran hacia el frente, hacia los ojos de la otra persona, sino que la vista está retraída hacia abajo. Y en estas circunstancias, como el animal se acerca y quiere tener un contacto, el joven o el adolescente tiene este contacto. Y recién ahí este joven puede empezar a expresar lo que él está sintiendo, y las cosas que se transmiten son increíbles. La sensación de que no es escuchado, la sensación de que no es visto, la sensación de que nadie lo comprende. En fin, no es normal que alguien esté tan aislado en una red y que no tenga comunicación. Entonces, ojo ahí con nuestros niños, con nuestros adolescentes, llevarlos a hacer, no que estén prohibiéndole, oye, no te metas a las redes, te voy a restringir los horarios, no, lo que llamaríamos leyes premiales, buscar otras cosas que sean motivadoras, salir a hacer senderismo en la naturaleza, hacer una actividad al aire libre. Si les gusta el teatro, ir a ver teatro. Si les gusta andar en patines, acompañarlo, andar en patines, en fin, acompañarlos a hacer otras actividades que los motiven y que haya comunicación de todos en la familia con esta actividad. Si al chico le gusta tocar música, incentivarlo. Si él quiere dar un concierto o tocar con otros jóvenes, maravilloso, acompañarlo. Pero eso nos hace expresar esa parte emocional que no podemos tenerla restringida y guardada dentro de nosotros, generando otras emociones que no son positivas, y al final eso va a detonar en una enfermedad o en un malestar o tal vez en una depresión. ¿Ya? Eso es lo que te puedo ir diciendo así brevemente por este live. Voy a contestar 2 preguntitas más para seguir con los otros temas.
Saludos a los que están acá, a los que están interesados con este tema, a los que no les interese, ¿está bien? Maren Ping me dice, cuando estoy así evito mis mascotas, temo hacerles daño con tanta energía. ¿Qué nos recomiendas? Oye, yo encuentro sinceramente, Maren, que las mascotas son unos sanadores. Eh, Sobre todo los gatitos que limpian nuestro campo áurico, los perritos que nos dan mucho amor. O sea, yo encuentro que justamente una de las mejores compañías que podemos tener es estar con las mascotas. Y ahora si tenemos rabia, bueno, salgamos a correr, hagamos spinning, encerrémonos, pesquemos una almohada y golpeemos la almohada y botemos eso, salgamos a la naturaleza y gritemos, verbalicemos esa rabia que tenemos, donde no agredamos ni seamos una alteración para el campo vibracional de ningún ser vivo, ¿no? Voy a responder esta de Jessica y ya voy a ir pasando al otro tema. Pregunta, este segundo semestre de este año, ¿qué recomendación nos das para estar en equilibrio en relación a los eventos de la naturaleza? Bueno, primero que nada, siempre lo que me dice el guardián es estar informados y conscientes para podernos preparar adecuadamente. Por ejemplo, hoy justamente creo que en Puerto Varas hubo lo que nunca existe aquí en Chile, una suerte de huracán, F1 fue la graduación. Y si ya estamos viendo que están llegando a nuestro país vientos fuertes, entonces preparémonos. Ya eso nos va a generar tranquilidad interna y no nos va a detonar tanta ansiedad. Lo otro, como siempre lo recomiendo, trabajar en nuestro campo mental y emocional. Eso también es muy importante. Tener una planificación familiar respecto a lo que vamos a hacer si ocurre por aquí, por ejemplo, como aquí en Chile, un terremoto, un sismo, tener siempre una mochila de emergencia a mano o un bolso con las cosas mínimas que vamos a necesitar, tener ubicado en nuestro hogar un lugar donde encontremos un refugio seguro, tener una estrategia con la familia si esto ocurre en el día, quién va a buscar a los niños, dónde nos juntamos, en fin, todas esas cosas creo que nos traen tranquilidad y tener los mínimos recursos en la casa en caso de una eventualidad así. La otra vez yo subí, justamente creo que fue por Facebook también y también en Tribu, la famosa mochila de emergencia, que debemos tener una linterna como mínimo, en la casa tener fósforos, velas, tener una radio a pila y tener las pilas para hacerla funcionar si hay un corte de luz, en fin. eh, Trabajar en esas eventualidades según corresponda a los eventos que son más fuertes en nuestro país. Cada país ya sabe las características del suyo y qué elementos de la naturaleza se manifiestan más fuertes, más intensos, para poder prevenir correctamente cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Ya, yo creo que estar preparados y en conocimiento es un excelente consejo. Si no tienes la información de qué es lo que debes tener, observa videos de sobrevivencialismo, que es importante. También siempre tener agua y comida en casa para unos días por cualquier eventualidad. Eso es lo que te puedo decir así brevemente. Bueno, vamos a seguir avanzando acá con lo otro que quería transmitirles, que creo que lo veo bastante importante. Fe. Hablemos de la fe, pero no esa fe laxa o esa fe religiosa, sino entendiendo la fe como la capacidad de percibir aquello que aún no se ha manifestado y que está en profunda relación con nuestra capacidad de co-creación, con nuestra capacidad de crear la realidad y el mundo que nosotros queremos ver, por lo menos ese pequeño mundo que nosotros tenemos en nuestro entorno y más aún el mundo que yo estoy creando para mí. En la medida en que yo estoy visualizando esa realidad para mí, de alguna forma las cosas en el universo y en la conciencia se van acomodando para que sucedan de esa forma
que yo estoy manifestando, trabajando mente y corazón en unificación. ¿Por qué digo esto también? Porque hay que entender que muchas veces en estos procesos de transición planetaria, como eventualmente pueden haber momentos no solo de caos externo, sino que de muchos caos internos, nosotros debemos reinventarnos, como decía una amiga acá, constantemente. Nuestra vida está cambiando mucho en diferentes aspectos, no solo en relaciones familiares, sino que en cosas de trabajo, en mudanzas de lugares en los cuales vivimos. Entonces, si nosotros perdemos principalmente la fe en nosotros mismos y nuestra capacidad de poder crear una mejor realidad para nosotros, eso nos va haciendo entrar en un estado de angustia y de ansiedad. Justamente hoy día tuve un episodio de un grupo muy querido que tienen que tomar decisiones y tienen que hacer solicitudes, y una de las personas de alguna forma cayó en esa ansiedad, en esa preocupación. Y yo creo que la forma de salir de aquello es tener fe en el plan, en nuestro plan interno y en el plan divino. Entender que el plan divino y el plan per se que siempre va a existir es la evolución de las almas. Si alguna cosa nos ocurre, tener la certeza interna de que va a ser para nuestro más alto bien, y así decretarlo y así sentirlo. Todos los cambios que podamos vivenciar, que a veces no los entendemos, que a veces hasta nos pueden parecer totalmente nefastos y hasta crueles, generalmente son para un cambio positivo. Y podemos darnos cuenta de aquellos después de muchos años. A modo de ejemplo, yo en el 2028 tuve una noche oscura del alma, un cambio en todos los aspectos de mi vida, en todos, personales, profesionales, en fin. Y de alguna forma me sacaron de Santiago, de mi vida profesional, de todas las actividades que yo realizaba, del medio en personas que yo me juntaba, que tenía que ver más con el ámbito jurídico. De un día para otro tuve que salir de allá y me vine acá, al campo. Me sentí totalmente aislada, sentí que todo lo que tenía lo había perdido. Y miren el tremendo proceso de expansión de conciencia y de cambio interno que eso me permitió. Primero me permitió estar conmigo misma, cosa que en Santiago, en la ciudad, no me daba ese tiempo, porque era tantas las cosas que había que hacer y había que correr detrás de los famosos paradigmas de los cuales formábamos parte en cuanto a estructuras familiares, en cuanto a estructuras laborales, en fin, había que rendir conforme a las estadísticas y a lo que se esperaba de nosotros. Y al venirme acá, todo eso se desvaneció, como si hubiese sido maya, como si hubiese sido un sueño, y caí en otra realidad. Y en este estado de silencio y de estar aparte, pude percibir mi vida como si fuese una película y un espectador, y entender en profundidad lo que no estaba bien, lo que debía corregir, lo que no hacía más sentido para el proceso evolutivo que estaba teniendo mi alma, y que yo me negaba de todas formas a tenerlas, porque era mi carrera, porque era la profesión, porque era el estatus, porque había que alcanzar ciertos parámetros. Y de un día para otro me quedé casi con una mano por delante y otra por detrás, sin saber qué hacer de mi vida. Y eso me obligó a mirar cómo estaba todo. Y eso también me llevó a un proceso de autoconocimiento y de autosanación muy, pero muy profundo. Entonces, si yo hubiera tenido, y por algo lo tengo ahora, el conocimiento, el aprendizaje que estoy teniendo, tal vez hubiese comprendido que de alguna forma la vida como tal me estaba sacando de ese entorno para comenzar a caminar en un plan divino de mucho más elevada frecuencia. Lo que yo pensaba que era perfecto y era como tenía que ser, no era para mí, no era para mi alma. Tal vez era para la personalidad y para el ego, pero no para el alma. Entonces, el llamado acá
es tener fe en ustedes mismos, entendiendo esa fe como esa capacidad de co-creación, como la certeza de lo que yo quiero lograr va a ocurrir, porque yo estoy trabajando en conciencia para aquello, tanto desde el corazón como también desde la mente, y ojalá desde la mente superior también. Confiar en mi ser divino, confiar en mi yo superior, confiar también en el plan divino que se está manifestando a través de este proceso de transición planetaria. Cada uno de nosotros va a estar donde tenga que estar, en el momento que tenga que estar y haciendo lo que tiene que hacer. Tener esa certeza absoluta en aquello. Entender también que cuando nosotros perdemos la fe en nosotros mismos, de alguna forma la perdemos en la humanidad. Perdemos la fe en la humanidad, perdemos la fe en el todo. ¿Y qué hace eso? Bajar la frecuencia, bajar ese poder de co-creación, entender profundamente que somos un todo y en la medida que yo soy la mejor versión de mí misma, de forma amorosa, sin castigarnos ni autoexigirnos, pero en la medida en que yo soy la mejor versión de mí misma en coherencia y en amor, estoy contribuyendo al todo, a toda la manifestación de lo que yo quiero ver en este planeta. Entonces ese es un llamado a la fe, un llamado a creer en el plan, a confiar en nosotros mismos, a confiar en nuestros guías, a confiar en las jerarquías superiores. Entonces, ese llamado quiero hacerles acá. Y hablando de eso, en un momento de pausa, antes de entrar al live, me llegó así, porque ustedes saben, yo el camino con el guardián, para mí él ha sido un maestro, me ha transmitido muchas enseñanzas y me ha dejado en total libertad siempre. Entonces, hoy día pensaba en lo que nosotros estamos haciendo junto al guardián. Caminamos por este plano, por esta tierra libres, en total conocimiento y conciencia de nuestra misión. Sintiendo en nuestros corazones la verdad, la sabiduría interna de todas nuestras experiencias y fractales unificados aquí, en este preciso momento, en total unidad con nuestro yo soy. Internamente conocemos la verdad y ella nos hace libres. Seguimos nuestro camino en total certeza, fe en el plan divino, que es la evolución de las almas. Toda duda o incerteza ha sido retirada. El camino se dibuja claramente desde la certeza y el amor que expresa el corazón. Que cada uno de ustedes pueda tener esa certeza y esa claridad en el corazón y seguir su camino. Está bien que existan diferentes comunicadores, está bien que exista diferente información, pero la única verdad está en nuestro corazón, porque nosotros la conocemos. Lo único que necesitamos es volver a recordar. Por eso el trabajo interno, para que nosotros podamos retirar todas esas creencias limitantes, todas esa mirada de una baja autoestima, de no creer en nosotros, de estar siguiendo gurúes, de estar siguiendo a alguien, no. La verdad está en nosotros y en la medida en que nosotros seamos conscientes y coherentes, vamos a ir encontrando esa verdad. Eso es el segundo mensaje que quería transmitirles. Y ahora voy a hacer algo que me fue pedido por un grupo al cual quiero mucho, estimo mucho, y decirles también que curiosamente, amigos, donde más encontramos críticas es justamente en el ámbito espiritual. Creo que los egos espirituales lamentablemente no están siendo bien trabajados. Creo que se necesita un poco más de humildad,
un poco más de amor, un poco más de fraternidad, un poco más de paciencia con los procesos de cada uno, un poco más de respeto al trabajo que cada uno está haciendo. Estoy hablando acá y me estoy refiriendo a una petición que me hizo el grupo de Fuente Creadora. Muchos tal vez no entienden la labor que ellos están haciendo. Yo con profunda humildad reconozco la labor de ellos porque han tenido el coraje de dejar todo, sus trabajos, sus familias, para salir a peregrinar y hacer la labor que el creador, que recibe Romina, yo no sé si el creador es tan total, ¿verdad? Eso yo lo desconozco, pero sí lo que reconozco es la coherencia con el trabajo que están realizando. Muchos de ellos tenían buenos trabajos, con buenas remuneraciones, estaban bien y dejaron todo para ir a hacer estos anclajes de energía que se les ha pedido aquí en Chile. Sobre todo a lo que sería la Kundalini o los primeros chakras que están en el sur de Chile. En este momento ellos están pasando justamente por un momento de aflicción que a veces nos hace perder la fe, espero que la puedan recuperar y están solicitando una ayuda para poder permanecer un poco más de tiempo allá, poder transitar por el sur, consiguieron allá una familia que los está albergando y que forma parte también de este peregrinaje que están haciendo. Sus gastos son los mínimos, es alimentación y traslado. Ya los recursos que ellos tenían propios y los que de alguna forma algunos contribuyeron ya fueron gastados y no han podido finalizar este proceso que tienen que hacer de anclaje de energía. Por eso están pidiendo ayuda, ¿ya? Entonces yo estoy dando aquí el comunicado, dejé en Tribu Mensajes de Sirius, un poco más un video que ellos subieron solicitando esta ayuda, que fue objeto de muchas críticas, porque donde más hay críticas es justamente en el mundo espiritual, lamentablemente seguimos juzgando. Pero ahí va a quedar la información y voy a poner en este video también el link de Fuente Creadora por si alguien resuena y quiere colaborar con ellos, ¿ya? Esto es absolutamente voluntario. Y también me solicitaron que por favor transmitiera un mensaje que había dado el Padre Creador y yo lo voy a hacer. Creo que el ser fraterno entre nosotros es la primera misión. Si no somos fraternos entre nosotros que nos decimos, entre comillas, despiertos, entre comillas, con ampliación de conciencia, entre comillas, espirituales, ¿quién? Si no somos nosotros, ¿quién? Entonces vamos a poner en práctica aquí la coherencia. Y voy a leer entonces el mensaje que me dejaron y me pidieron que por favor transmitiera de forma oral, que no lo dejara escrito, justamente para evitar eh, todo juzgamiento respecto a este mensaje. Si es necesario dar alguna interpretación o alguna comprensión, yo acá lo voy a transmitir desde lo que yo estoy comprendiendo, porque cada conciencia va a entender de esto lo que su propia conciencia les permite comprender. Entonces, comienzo. Comunicado de luz del Creador Todopoderoso. Este mensaje es una revelación administrada por la alta luz, comandos estelares, maestros ascendidos y el Creador Todopoderoso. La administración de luz, el Consejo Estelar y órdenes divinas han entregado una nueva línea temporal para ascender esta esfera planetaria. La perfección del Padre, del Creador Todopoderoso, está determinada por la condición crística de la Madre Tierra. Los comandos estelares han ingresado a las tierras intraterrenas para codificar el estado crístico en la Tierra. La mayor codificación de luz crística se encuentra en Argentina. La mayor densidad de la luz, de la no luz, se encuentra en Europa. Por órdenes de la alta luz, distintos misioneros de la luz activan sus frecuencias crísticas para transmutar todo orden de la no luz a la luz.
Las órdenes de la luz han entregado el comunicado de posicionar distintos misioneros de la luz en cada punto de desfragmentación. El comando Ashtar ha observado las distintas aberturas de tierras intraterrenas y superficiales en el continente de Europa. Dentro de la línea de luz se ha observado tiempo terrenal en iniciar la ascensión de esta esfera planetaria, abril del 2026. Es requerido por la alta luz que en una de las densidades de la Tierra sean liberadas para la llegada de los comandos estelares a la esfera planetaria. Este es un comunicado de la alta luz autorizado por los comandos estelares, maestros ascendidos y el Creador Todopoderoso. Fuente de este mensaje, fuente creadora. Bueno, vamos a tratar de expresar acá, en términos generales, por lo menos lo que yo estoy comprendiendo. Perdón, quiero adelantar un poquito los comentarios. Nos dice que se está transmitiendo este mensaje de la alta luz por los comandos estelares, maestros ascendidos y por el Creador Todopoderoso, que es quien canaliza Romina. Dice que la administración de luz ha entregado una nueva línea temporal para ascender esta esfera planetaria. Y dice que la perfección del Padre Creador está determinada por la condición crística de la Madre Tierra. Entonces es importante que la Madre Tierra esté en esta condición crística. Y es justamente lo que estos grupos que están anclando energía, no solo Fuente Creadora, sino que yo veo también a esto haciéndolo Samuel Valdivia, Lupita Salcido y muchos otros que están encargados de hacer esa labor, lo están realizando en estos momentos. Los comandos estelares han ingresado a las tierras intraterrenas para codificar el estado crístico en la Tierra. La mayor codificación de luz crística se encuentra en Argentina. Bueno, esto nos confirma lo que muchos de nosotros sentimos en nuestro corazón, que Argentina y también junto con otros países de América del Sur van a ser de primordial importancia en la recepción de esta energía crística. Por eso el trabajo que uno ve muy avanzado en las conciencias de las personas en Argentina, en las comunidades, en todos los grupos que están allí trabajando, sobre todo en Córdoba, en Jerez, en las ciudades intraterrenas, para hacer posible esta llegada de la energía crística, ¿no? Y nos dice también que la mayor densidad de la no luz se encuentra en Europa. Bueno, esto no es de extrañarnos, dado los conflictos que están existiendo en el hemisferio norte, y es allí justamente donde mayor trabajo se requiere. Por eso muchos de estas personas o estos grupos que están encargados, cuya misión es anclar estas energías crísticas y limpiar estos espacios, están viajando a Europa en este momento para tratar de colaborar en el proceso y limpiar estas energías para que esta línea de tiempo favorable se manifieste. Y los tiempos son breves, son cortos, porque esto va cambiando muy rápidamente. Dice, por órdenes de la alta luz, distintos misioneros de la luz activan sus frecuencias crísticas para transmutar todo orden de la no luz a la luz. Los trabajos se están haciendo entonces de estos misioneros que están yendo a Europa, los que están allá en Europa ya y también desde aquí, con diferentes visualizaciones. Me recuerdo que Lupita Salcido transmitió hace un tiempo atrás un mensaje en el que decía que había que anclar la geometría sagrada de Metatron en Europa, creo, para que esto fuese elevando la frecuencia también allá. Entonces se está haciendo mucha labor por varios grupos, no solamente por Fuente Creadora, para que nosotros comprendamos que somos una red trabajando con diferentes misiones. Mi misión acá es difundir
tratar de alguna forma contribuir a este proceso de expansión de conciencia, quebrar paradigmas también, y en ellos anclar estas energías. Dice, el Comando Star ha observado las distintas aperturas de tierras intraterrenas y superficiales en el continente de Europa. Y esto que no les quepa duda, porque justamente lo que nos viene transmitiendo el guardián es justamente en este proceso de llegada de nuestros hermanos estelares, uno de los primeros pasos, porque son 4, era justamente la llegada de estos orbes que están haciendo un mapeamiento, un estudio de cómo está la frecuencia no solo de nosotros, sino que de todos los seres sintientes y cómo están los procesos de nuestra madre tierra, cómo van esos trabajos de las tierras intraterrenas, cómo va el trabajo de los elementales, qué es lo que está pasando acá. Ellos están llevando esa información a las altas jerarquías para ellos también ir trabajando en conjunto con todos nosotros, para que después, como ustedes saben, sigan los otros procesos que van a ver naves que ya se están viendo en algunos países que son de mayor tamaño, para que nosotros en el plano astral estemos también vivenciando la presencia de nuestros amigos estelares hasta que llegue el cuarto momento, ¿no? Y dice, dentro de la línea de luz se ha observado tiempo real de iniciar la ascensión de esta esfera planetaria, abril del 2026, siempre y cuando, lo que me explicaba justamente una de las personas, este propósito de limpiar todas estas energías y anclar estas energías se logre. Por eso para ellos es tan importante poder seguir anclando estas energías, sobre todo en el sur de Chile. Y es importante entender por qué ellos están haciendo esto. Ellos no lo están haciendo para divertirse, ni para pasarlo bien, ni para decir somos espirituales, ni para estar viviendo a costa del dinero de otros. No, lo están haciendo porque hay en sus corazones un llamado profundo de tener que hacer esta misión y esta labor allá. Entonces, por eso el trabajo de ellos. Y hay que entenderlos antes de juzgarlos, comprender la labor que ellos están haciendo. Entonces se les pide seguir anclando estas energías. Ahora ellos tienen que ir hacia el extremo sur de Chile a seguir este trabajo. Es muy importante que partan, ojalá el día martes o antes, porque esta energía ya debería estar anclada ya. Y dentro de este año que se vayan produciendo estos procesos. Y para mí, ¿por qué estos mensajes también están en coherencia con lo que me está transmitiendo el guardián? Como él ya me había dicho, este hemisferio va a ser el que va a estar en luz y que de alguna forma va a recibir a nuestros hermanos del hemisferio norte una vez que estos procesos allá se intensifiquen, a pesar que se están tratando de llegar a las líneas de tiempo más favorables, pero esto va a ser así. La energía ya está bastante distinta a la que nosotros podamos estar vivenciando ya. Y por otro lado, él me explicó también que en el momento en que este conflicto se declare, que ya vemos que el conflicto allá y en Medio Oriente está bastante intenso, poco tiempo después viene el aviso, el despertar de conciencia, la bajada de la energía crística, el destello solar, como ustedes deseen llamarlos, depende de la corriente en que ustedes estén aprendiendo y recibiendo estas orientaciones. Pero esto sí efectivamente se daría en el 2026. Así que para mí, por lo menos, lo que se está transmitiendo acá está en resonancia y en coherencia. Y dice, es requerido por la alta luz que una de las densidades de la Tierra sea liberada para la llegada de los comandos estelares a la esfera planetaria. Esto también nos está diciendo que una vez que esta esfera planetaria logre un cierto nivel de energía, tanto del planeta como de nosotros, estos comandos estelares se van a hacer cada vez más visibles y van a presentarse. Entonces, este trabajo también es necesario para la llegada de nuestros hermanos estelares y para todo el proceso que ellos van a iniciar acá de colaborar en nuestra sanación, en nuestras orientaciones, en fin. Y para los que van a decir ahí, bueno, de repente pueden ser nuestros hermanos de la no luz, no, estoy refiriéndome a los seres estelares de la luz y que están en el plan de las altas jerarquías,
porque por supuesto todavía hay conciencias incluso en planos más elevados, cuarta y comienzos de quinta dimensión, que no están en luz y están en otra situación, pero acá nos referimos a los comandos que están en luz. Y nos dice al final, este es un comunicado de la alta luz autorizado por los comandos estelares, maestros ascendidos y el Creador Todopoderoso. Entonces, es este el mensaje que se me ha pedido transmitir en voz, no dejarlo por escrito para evitar lo que ya sabemos, que muchas personas tal vez no lo van a entender y la idea es que sea transmitido con la mayor claridad posible. Estos son los mensajes que quería transmitirles hoy día. Voy a leer un poquito sus comentarios en la medida que pueda, voy a ir respondiendo algo. Ana María me dice, conciencia crística, crítica escribió acá, conciencia crística es tomar conciencia del ser divino que hay en nosotros. Exactamente, así es. ¿Qué más acá? Lorelei dice, exacto Pamela, respondiéndole a Pamela, y el que no resuene y no quiera ayudar, que no ayude, fácil, no jugar, exactamente, tan práctico y pragmático como lo que tú dices. Sí, y sabiduría antigua, decían siempre nuestros abuelos, ¿no? Si no vas a hacer un buen comentario, mejor guarda silencio. Y yo creo que esto va, acá no se está obligando a nadie, es solamente a la persona que así lo sienta y tampoco se está pidiendo un monto, lo que la persona pueda dar desde el valor de un café o de un almuerzo, o si tiene más y quiere colaborar y así lo sienta en su corazón, que lo haga, ¿ya? Ellos están en esa misión. ¿Qué otra cosa? Jessica me pregunta acá, a ver, ¿el flash solar es posible sea el año que viene, 2026? Sí, conforme las informaciones que se nos están transmitiendo y también muy conforme, y eso hay que tenerlo claro y lo reitero, a lo que nosotros vayamos generando en esta realidad y hacia la línea de tiempo que nosotros vayamos caminando, debiera ser en la línea de tiempo que estábamos, por lo menos en este momento, el 2026, ¿ya? Y como me confirma el guardián siempre que me rija por los eventos, una vez que este conflicto, que ya está, porque ya está, basta mirar lamentablemente lo que está ocurriendo en Medio Oriente y en algunos países en Europa, ya está, falta nada más que sea declarado, por así decirlo. Ah, acá Marianela me dice que en Costa Rica ya se están viendo auroras boreales, aquí en Limón sí. Todos esos cambios en los atardeceres y en los amaneceres son, los guías nos han pedido que nosotros los estemos observando porque nos están trayendo información respecto a el campo electromagnético de la Tierra que se va abriendo, que se va de alguna forma debilitando con estas eyecciones de masa coronal, con toda esta energía que nos está llegando. ¿Ya? Eso también va contribuyendo a ver estas auroras boreales. Y, y he visto por ahí muchos comentarios en diferentes redes, incluso por ahí en algún live mío antiguo alguien hizo un comentario que lo borré porque lo encontré totalmente fuera de contexto, que todos estos asuntos del corte de luz y estos apagones son totalmente de competencia de nuestros hermanos de la no luz. Sí, claro, puede haber algo también de eso, puede haber algo de eso, pero básicamente son por el debilitamiento del campo electromagnético de la Tierra. Y eso el guardián lo explicó en un live antiguo que hizo y lo explicó muy científicamente. ¿Por qué está ocurriendo eso? Y por qué esto se va a ir intensificando en la medida que el Sol vaya también teniendo su proceso. Entonces, no estar pensando que todo
son los hermanos de la no luz. Muchas cosas ellos hacen, pero el proceso de transición va a seguir, quieranlo ellos o no lo quieran. Y este proceso que entre comillas podemos observar de caos y de mucho movimiento es necesario para el proceso de total luz, de expansión y de llegar a esta nueva tierra que se va a manifestar, quieranlo o no quieranlo ellos. El proceso sigue. Josué Camp me pregunta entonces, ¿cuándo vendrá el flash solar? Hasta ahora, conforme la información recibida eh, en el año 2026 estaría dándose. Siempre y cuando de alguna forma estas circunstancias que tenemos actualmente continúen su proceso, ¿ya? Pero a mí lo que me indicaron es la declaración de este evento, luego a eso el despertar de las conciencias, una vez que exista este despertar de las conciencias, de destello solar o de llegada de la energía crística, y que tengamos este proceso de autoevaluación a través del sentimiento que vamos a tener de nuestras acciones y de todo lo que hemos hecho acá y podamos tener nuestros propios procesos internos y en este proceso expandir nuestra conciencia y ser más consciente de lo que estamos realizando, ahí vendría entonces la llegada o la venida de nuestros hermanos estelares en naves ya mayores y probablemente ya descendiendo acá. Pero es un evento tras otro, no hay fechas, inclusive porque ellos no tienen tiempo, nosotros tenemos este tiempo de pasado, presente y futuro. Eh, en un espacio de quinta dimensión y superiores en que hay una atemporalidad, el tiempo es cuadridimensional, esto es, todo está sucediendo al mismo tiempo, o podríamos decir, lo único que existe es el eterno presente. Entonces, ¿cómo calzamos eso con lo que tenemos acá? Podemos hacer una aproximación, pero científicamente y cuánticamente es muy difícil lograrlo. Para que lo entiendan, no es que nosotros nos estemos corriendo con la fecha o primero digamos una cosa o digamos otra. No, existe este anclaje o tratar de calzar un tiempo con algo que en el espacio-tiempo no lo tiene, con una realidad de tercera dimensión en que nosotros lo tenemos. En la medida en que nosotros nos vamos aproximando más a cuarta dimensión, este entrelazamiento se está produciendo. Vamos aquí en el entrelazamiento y poco más nos vamos desplazando. Por eso también todos estos procesos personales, hasta que el entrelazamiento con cuarta dimensión se haga totalmente. Entonces ahí va a ser mucho más fácil calzar estas realidades, por así decirlo. Esto es un proceso científico. Voy a leer dos preguntas más porque ya se nos fue mucho el tiempo. Marlene me pregunta, Paz, ¿se puede mover las fechas por eventos favorables? Bueno, en eso es lo que se está trabajando, en eso es lo que estamos todos los que somos eh, servidores de la luz, que estamos en servicio acá, trabajando para que ello ocurra. Entonces, sí, no es que se puedan mover, sino que continuar por una línea de tiempo que nos sea favorable. Y, y cada uno de nosotros es indispensable en ese proceso porque formamos un todo y contribuimos a la conciencia del planeta, al campo mental y al campo emocional. Gracias, Teresa. Es solo escuchar el corazón y enviar luz a nuestros hermanos que están en esta misión y apoyar para que el propósito del Dios Creador se cumpla y podamos volver a la luz divina. Sí, gracias, Paulina. Sí, sí, el corrector a veces se equivoca también. Bueno, Stella me coloca acá. Muchas gracias, querida Paz, por tu aclaración. Lo necesitaba porque escuché a Romina en su video y necesitaba tus mensajes al respecto. Soy Estela, desde Entre Ríos, Argentina. Gracias, Estela. Y entender también que Romina
en su edad cronológica acá, una persona muy joven y que de un día para otro se vio expuesta a todo esto y ya tener que no solo solventar energéticamente todo esto que se le pasó desde el Padre Creador y al mismo tiempo entrar en este trabajo con las redes, en comunicación, que no siempre estamos tan preparados. Yo me recuerdo en la primera entrevista que di con Mariano, fue muy complejo y el feedback de las personas fue absolutamente disímil. Muchas personas escuchando el mensaje que se dio y otras personas diciendo que se estaba bajando la frecuencia cuando nuestros hermanos estelares nos estaban advirtiendo de todos los eventos que iban a ocurrir en todas nuestras estructuras, en las estructuras sociales, en la naturaleza, en nosotros mismos. Y ustedes ven que todo ha sido tal cual se me dijo en aquella época, en el 2022. Entonces para mí también fue un caminar de aprendizaje y hoy en día me siento absolutamente en conciencia y con perfecta claridad de lo que estoy haciendo y de lo que se está transmitiendo, porque ha sido totalmente confirmado. Y es un proceso interno y ella recién está caminando en esto, entonces no podemos exigirle tanto en todas las áreas. Hay que tener amor, paciencia y comprensión. Así que gracias, Estela, por tu comentario. Marianela me dice, sí, Paz, y las llamaradas solares están fuertísimas y nos impactan a nosotros a seguir tus consejos. Sí, sí, y no solo los míos, yo siempre los invito también a revisar Eduardo Strahov, Carta Astral 222, en fin, hay mucha gente que su especialidad es eh, la sintomatología que nosotros tenemos, los procesos internos. La mía es la difusión y también el trabajo en los 4 cuerpos inferiores para recibir toda esta energía, para transitar todos estos procesos. ¿Ya? Acá me pregunta Roxana si quedará grabado. Sí, queda grabado. Bueno, queridos amigos, me voy despidiendo porque mañana comienza semana. Hay harto trabajo que realizar acá en mis labores de instructora de yoga y en todo lo que me toca realizar por acá. Espero que algo de lo que haya transmitido en estos 4 puntos les de alguna forma resuene en ustedes y pueda hacer una contribución a sus procesos. Muchas gracias y una feliz y bendecida semana y tengan fe en sus procesos, tengan fe en ustedes, co-creen la mejor realidad para ustedes y sean su mejor versión. Namaskar. Bendiciones a todos. Nos estamos viendo. Chao.